un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subráyelo, está pronunciado. Gracias al Señor por este día. Su misericordia es para siempre, mis hermanos. Voy a invitarles que abran sus Biblias y lo hemos de hacer en Colosenses, mis hermanos. Es Colosenses. Carlitos, si compartes ahí la palabra ahí con Colosenses en su capítulo 3, y dice así el verso 1 en adelante. Colosenses capítulo 3, verso 1. Si tú quieres, hacemos. Que sí es un sí condicional. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué diferente, mis hermanos, de aquel hombre con toda la sabiduría, con toda la unción y con todo el legado y la transmisión de valores espirituales que su padre le entregó, hablando de Salomón, cuando encontramos una visión completamente opuesta, que claro que fue escrito para nuestra enseñanza, pero en lo que dice el verso 2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hablando de Salomón, dijo diferente y dijo: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Uno viendo arriba y el otro viendo abajo. Y ya desde ahí nosotros podemos ver qué visión, mis hermanos, es a la que nosotros somos dados. Y leí Eclesiastés 1:10, y dentro de lo que Salomón entregó todo, mis hermanos, su sabiduría, los talentos, el don que Dios le había dado, la sabiduría que Dios le había dado, la riqueza, la influencia que Dios le había dado para una cosa, desgastar toda su vida y inquirir con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Qué diferente ver, qué diferente manera de concebir, aún en los siervos del Señor, que para que ahora nosotros podamos ver que el libro de Eclesiastés tiene lo que es un colmo. El colmo de la vida es la vanidad. ¿Cuál es el colmo de la vida? La vanidad. Nada tiene valor. Vano. Todo lo que se hace debajo del cielo. Hay un sector bien grande en este tiempo de la iglesia, dada a las cosas de la tierra. No puedo decir mucho más. Pudiera decir mucho más, pero no sería prudente. Pero volviendo aquí a Colosenses capítulo 3, una visión espiritual. Y dice, verso 3, porque habéis muerto. No sé si alguno de ustedes tenga la perspectiva de Dios de la muerte, pero habéis muerto. Yo creo que un sector muy grande que nosotros pudiéramos ser muy efectivos en la evangelización serían los panteones.
desde que abren hasta que anochece. Ya no hablar de la actividad en la noche, no, en el día. Pero creo que un sector bien grande de la evangelización sería agarrar tratados, o si alguien quisiera emplearse en lo que es la parte de la predicación del evangelio, fuera todos los días a lo que es los panteones, cementerios de la ciudad, y poder ver la cantidad de personas que están en las tumbas llorando. ¿Y cuánto duran esos procesos? Años. Pero si alguien fuera entendido en esta parte, que fuera un ministerio en los panteones, sería bien efectivo. Está en el duelo, está en la pérdida, no tiene consuelo, no encuentra lugar como para llegar ahí. Señor te dice esto. Pero la concepción que nosotros tengamos de la muerte es algo necesario en este tiempo. Y aquí dice, lo da bajo una perspectiva de las cosas celestiales, dice, porque habéis muerto. ¿Cuántos de ustedes, cuándo ustedes murieron, mis hermanos? Encontré un libro que dice, ¿cuándo usted murió? Y yo morir, no, yo no he muerto. Pero ¿cuándo es que usted murió? Cuando Cristo murió. Y entonces, para poder conocer uno de los principios, para poder entrar al conocimiento de las Escrituras bajo una interpretación correcta, es: Dios es eterno, para Él no hay tiempo. Entonces Él habla de un ya hecho, Él habla de lo que es consumado es. Para Él ya está hecho todo. Eso a veces es difícil de concebirlo, pero es un principio. Y es que Dios no tiene tiempo. Dios es el eterno. Y para Él, mis hermanos, todas las cosas ya han sido hechas. Todas las cosas. Otra vez, nuestra mente no lo alcanza a entender. Racionalmente no hay manera de entenderlo. Pero la muerte, hablando acerca y en un seguimiento de lo que es valorar el fundamento de Cristo, por lo menos tiene 3 elementos necesarios. Y introducido, ¿por qué? Porque cuando hablamos acerca de no movernos del fundamento, es algo que requiere que la iglesia pueda tener estabilidad, y la iglesia, el creyente en este tiempo, pueda salir en lo que es el propósito eterno del Señor. Voy a seguir leyendo el verso 4. Verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, y aquí vemos, ¿qué es Cristo? Vuestra vida. ¿Qué es la vida? Una definición, no, sin entrar en los diccionarios. ¿Qué es la vida? La vida es Cristo. Oye, ¿y qué vida te han dado? La vida eterna. Y otra vez, ¿cómo vivimos? Si es que no podemos haber vivido, no podemos tener esta vida sin antes haber muerto. ¿Cuándo es que ustedes murieron, mis hermanos? ¿Cuándo es que yo morí? No, aquí estoy. No, ¿cuándo es que morimos? Y entonces aquí, cuando vemos ¿qué es la vida eterna? La vida es Cristo. ¿Qué es la vida del Espíritu? Cristo. Y entonces, para que en todo tenga la preeminencia, encontramos la vida espiritual. Y dice el verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Claro que eso lo vemos lejanamente. Verso 5, me gusta cómo lo dice la versión, otra traducción, y dice amortiguado. Ayer lo veíamos, amortiguado. ¿Y cuál es la función de un amortiguador? Es que no se sienta el bache, es que no resienta la columna. ¿Y qué hace el amortiguador? Baja y le quita la fuerza a lo que es el impacto, y entonces es algo que se va reduciendo. Y aquí dice de otra manera, haced morir. Como diciendo que la muerte, mis hermanos, es algo que tiene que estar muy consciente el creyente. El estado en el cual Dios nos ve a nosotros muertos completamente. ¿Tiene sentido eso para ustedes? ¿Cuál es el problema de un creyente que vuelve a las andadas? Resucitó.
o nunca ha muerto, o la parte es que volvió a su vida antigua. Problemas hasta acá. Pero cuando alguien se mantiene en lo que es la parte de lo que es la muerte de Cristo y la manera como se ve en ese momento, mis hermanos, yo tengo un conflicto ahora dentro de lo que es la manera como hemos entendido el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de la muerte, pareciera ser que yo bajé, sí, hasta la profundidad, cualquiera que ha sido, o como en la parte del bautismo, en el cual somos sumergidos en el agua y de pronto nos levantamos del agua, algo, un acto simbólico. Y parece ser que luego yo, estando allí muerto, luego resucito, y entonces ahora soy el mismo, pero con otros valores que antes no tenía. Error. Sigue siendo el mismo hombre natural, pero ahora con una apreciación a lo espiritual. No sé si alguien esté captando lo que estoy diciendo. Pero para mí eso fue al principio. Es algo que no podía recibirlo de una manera así como el Señor me ve. ¿Cómo el Señor te ve? Muerto. Eso es. Y en el momento cuando se levanta la vieja naturaleza, hay un choque. El Señor está en contra de eso. Y entonces viene la pregunta, pero ¿qué me está pasando? Entonces viene lo que es la pregunta y es, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque como seguir viviendo, pero ahora con algunos intereses espirituales, como seguir viviendo, pero ahora me estoy acercando a Dios, como seguir viviendo, pero antes yo no tenía este afecto para Dios y ahora sí lo tengo desde que morí. No, la perspectiva de Dios nos considérate muerto, y cuando nosotros vemos que se levanta la vieja naturaleza, entonces Dios está en contra tuya. Y entonces decimos, ¿qué está pasando, Dios? No entiendo, si tú eres mi Dios. Por eso la pregunta es, ¿cuándo morimos? Y aquí cuando dice haced morir, entonces presenta la vida espiritual como algo en el cual siempre estoy muriendo, siempre estoy muriendo. No puedo dejar de mirar este fundamento tan fuerte de lo que es la fe en el Señor. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Volviendo a la ilustración de lo que son los cementerios, pero tendrá sentido, mis hermanos, lo digo con mucho respeto para todos aquellos que han tenido una pérdida recientemente o ya de años y que no han podido superarla, pero estar delante de la tumba diciendo, pero ¿cómo fue que te fuiste? Mira, y me dejaste aquí solo, y está hablando con un muerto, ya no está, ya no lo va a escuchar, no le va a responder. ¿Sí? Y si el muerto se levantara, dicho por Jesús, al rico le hubiera dicho, ni así van a creer todavía. Entonces no tiene sentido, mis hermanos. ¿Por qué? Y de esa misma manera, ahora véalo en la parte de nosotros estar considerándonos, pero mira cómo te duele esto, y mira lo que te hicieron, y mira cómo te están tratando, y mira cómo, si estamos muertos, mis hermanos, esa vida no hace mella, sanidad interior. No. ¿Por qué? Porque pues ese ya se murió, ya qué más estás haciendo, como queriendo resurgir algo que ya no existe. Entonces cuando nosotros vemos la parte es ¿cómo nos ve Dios? Muertos. Pero en este andar la muerte viene a ser una identificación en nuestras vidas. ¿Por qué dice el verso 5? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Estamos en la tierra, y cuando dice lo terrenal estamos hablando de lo que es, no lo que vemos, no lo que nos suben, no, sino lo que dice es lo terrenal que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero lo que nosotros vemos, las dos naturalezas, la naturaleza espiritual que pone su mirada en las cosas de arriba y no las de la tierra, y la otra de placeres, de autosatisfacción, de autorrealización, de lo que es orgullo, de lo que es egocentrismo. ¿Qué es esa visión? Una visión terrenal, una visión de la tierra, una visión en el cual Salomón no se dio límite a todo lo que quiso, mis hermanos. No se dio límite.
Si nosotros podemos ver excesos en una vida, en un personaje de las Escrituras, lo veríamos en Él. Una vida con excesos hasta más no poder en todas las áreas, desde lo que es la diversión, lo que es el placer, lo que es la parte de la riqueza, lo que es la parte del liderazgo, de la política, de la religión. Un exceso total, mis hermanos, en el cual nosotros podemos ver una vida que al final dijo, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Y entonces el todo por el todo. Y de aquí, mis hermanos, hoy pretendo comunicar una palabra que tenga que ver con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Nos acercamos, y no lo hago por la fecha, sino porque el valor de lo que es el fundamento, cuando son destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ahora, me gustaría darle una perspectiva de cómo este tiempo estamos viviéndolo y cómo nosotros, usted pueda ver, quizás podamos hacer este ejercicio. Ver hacia afuera. No es inevitable, pero veamos así, adentro. Y que podamos ver ahora cómo la obra del Espíritu Santo utilizó a una vida para poder enfrentar todos esos desafíos que hoy los tenemos en este tiempo. Y es cómo poder enfrentar estos problemas, cómo poder nosotros sobreedificar, cómo es que nosotros podemos estar de pie en la vida espiritual, en lo que tiene que ver, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y entonces vea primero a los Corintios. Voy a parafrasear bien rápido, capítulo por capítulo, pero lo primero es que usted pueda concebir, mis hermanos, lo que es el tiempo que vivimos y cómo enfrentarlo bajo lo que es la perspectiva de Dios. Cualquier coincidencia es solamente eso, Y dice primero a los Corintios en su capítulo 1, ¿y cuál era el problema aquí? El problema era el siguiente, y que ahora nosotros podamos ver qué tanto hay de esto hoy. Pero ¿cuál es el primer problema? 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Corinto, el centro de la filosofía. La razón humana tiene mucha actividad en Corinto. Pero esto no solamente es a nivel cultural, sino se ha metido en la iglesia el debate, la discusión, el razonamiento, la mente brillante. Y entonces ahora podemos ver alguien que identifica y clasifica a los siervos. Yo soy de Apolos, alguno dice yo soy de Pablo, otro de Apolos, otro de Cefa, y Cristo como un partido más, como reducido al mismo nivel que Cristo sería una opción a ese unismo fuerte que es el cristianismo. Pero el problema para la sobreedificación sobre el fundamento es el hombre natural, el razonamiento natural. ¿Sabe que un hombre, cómo definir a un hombre natural? Este es el primer problema que enfrenta el apóstol Pablo, para que pudiera decir: hey, cada uno mire eso, cómo sobreedifica, porque el fundamento está puesto, el fundamento es Jesucristo, pero cada uno mire cómo se sobreedifica. Y entonces ahora usted puede ver la iglesia de Corinto, y el primer problema que enfrenta es el razonamiento. Está hablando acerca de lo natural. Ahora le dice una pregunta: ¿cómo podemos nosotros definir al hombre natural? Escuche, el hombre natural trata las cosas espirituales con sabiduría natural. Esto es un ser almático. Querer entrar a este libro bajo la sabiduría mía, intelectual, entonces ahí yo encuentro un choque. ¿Y cuál es el choque? Y es que este libro tiene un solo intérprete.
no hablando de la interpretación. Ese es un fundamento fuerte para el conocimiento de las Escrituras. Este libro tiene un solo intérprete, es el Espíritu Santo. No hay otro. Puedes tener el libro y puedes saber la Biblia, pero si no tienes a Cristo, no tienes la interpretación. Eso sería ya no el intérprete, sino la interpretación. Dos principios fundamentales en el cual nosotros podemos tener un chorro de entendimiento en lo que es las Escrituras es, número uno, que este libro, la interpretación es Cristo. Voy a decirlo de esta manera. Pablo se sabía la Biblia y no entendía, porque la interpretación del libro es Cristo. Nicodemo se sabía la Biblia, pero no tenía a Cristo, entonces no tenía la interpretación. Puedes conocer la Biblia, pero si no tienes a Cristo, no tienes la interpretación. Y ahí es donde nosotros podemos ver mentes brillantes bajo lo que es darnos, predicarnos, enseñarnos, hacer libros, hacer programas, de cualquiera que sea. No estoy hablando sino del ámbito cristiano. Entonces, cuando nosotros vemos principios como estos, de que la Biblia solamente interpreta a Cristo, la interpretación de la Biblia es Cristo. Puede saber la Biblia, pero si no tiene a Cristo, no entiende. Pablo, Nicodemo, todos los que sabían la Biblia, pero no conocían a Cristo. Entonces, una Biblia sin Cristo carece de verdad. Lo segundo es que la interpretación, el intérprete de las Escrituras es el Espíritu Santo. Por lo tanto, escuchen este principio. El principio es el siguiente: si el intérprete de las Escrituras es el Espíritu Santo, el hombre natural no puede, no tiene acceso, tiene el libro cerrado. Tiene que ser un hombre espiritual que pueda entrar a concebir todo lo que la palabra del Señor dice. Hermanos, ¿cuánto? No sé si el rumbo que está tomando la iglesia del Señor, no me gustaría que fuera una iglesia, un creyente, hablando todos nosotros, en una parte teológica, de entendimiento. No. La vida diaria, la vida en Cristo. Pero es inevitable poder entrar en la vida espiritual sin estos principios. Y entonces cuando nosotros vemos cuál es el problema que se enfrenta Pablo, muchos están hablando de Dios con un conocimiento filosófico, con un conocimiento natural, con razonamientos humanos, con debates, y entonces deje eso y ahora pueda contextualizarlo hoy. No tendremos ese problema hoy. Hermano, estamos hasta aquí. Y cuando yo veo esta parte, poner mi simpatía y mi antipatía en la enseñanza de alguien, para decir, yo como Pablo, no, a mí no me menciones a este porque no lo aguanto. No, eso era el pensamiento carnal de la iglesia de Corinto. Unos querían a Pablo, otros a Apolos, otros a Cefas y otros a Cristo. Este no me cae bien y su enseñanza deséchela. No estamos bajo el profeta, sino el espíritu del profeta. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de divisiones, también caemos en una carnalidad. El Señor nos libre. Pero aquí, cuando nosotros vemos cuál es el problema que está enfrentando, la sabiduría de los sabios. Entonces estamos hablando de que esto, mis hermanos, es el primer obstáculo. Segundo obstáculo. El segundo obstáculo lo encontramos en lo que es el capítulo 3, la primera parte. ¿Y sabe cuál es? Es el crecimiento impedido. ¿Sabe las características de un niño que posterga su niñez? Impotente, dependiente, sin comprensión, sin responsabilidad espiritual, carnalidad. Y cuando nosotros vemos cuál es el siguiente problema que enfrenta Pablo para que puedan crecer espiritualmente sobre el fundamento, y es la parte, mis hermanos, de el crecimiento que fue impedido. No hay progreso, no hay lo que es un acceso, no hay un responder, no hay una comprensión, no hay todo esto. Capítulo 4 ahora. Capítulo 4, ¿cuál es el problema? El orgullo espiritual. Y el orgullo espiritual nosotros lo encontramos en el verso 6, capítulo 4, verso 6.
Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendéis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis contra otros. Y luego, esto ha costado, no nos parecemos a Pablo, pero cómo usaba el sarcasmo. Verso 8, vea: estáis saciados, ya estáis ricos y nosotros reináis. Ojalá reinaseis, dice. O sea, ya no necesitas nada porque te sientes muy sobrado, es lo que está diciendo. Ya no necesitas del ministerio, ya no necesitas del Padre espiritual, porque ya estás orgullo espiritual. Llevamos por lo menos 3. Pero me ha faltado el capítulo 3, verso 10, capítulo 3, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y entonces ahora la edificación es cómo edificar a una iglesia que interpreta la Biblia de una manera natural. ¿Cómo edificar una iglesia donde hay niñez espiritual? ¿Cómo edificar a la iglesia que tiene orgullo espiritual? Capítulo 5, ¿cómo edificar a la iglesia que tiene un apetito carnal por los placeres? En este caso, el pecado tolerado de fornicación. No sé si ustedes vean el caos de la iglesia de Corinto y cómo encontramos a alguien que sabía sobreedificar. El Señor en la vida de ¿quién? De Pablo. Pero ahora capítulo 6, demandas. La iglesia anda en demandas, los creyentes andan en los tribunales humanos, andan demandando a los mismos creyentes. No le tengo que poner una demanda, tengo que recurrir a esto. ¿Cuántos problemas? Aquí capítulo, ahora si ustedes ven otro problema más. La mesa del Señor se ha convertido en una fiesta donde los ricos traían tanto y los pobres tenían poco, y entonces ahora la cena del Señor viene a ser una fiesta, algo vulgar, en el cual hay tomadera y hay todo eso. ¿Y cómo edificar sobre el fundamento si la mesa del Señor es una fiesta, mis hermanos? Y entonces avanzamos y todos hablan lenguas, nadie entiende nada. Un desorden completamente en el cuerpo de Cristo, en las reuniones, en el cual no se entiende lo que están diciendo. Cada uno de ustedes tiene un desorden en lo que tiene que ver la reunión general. Si fuéramos al capítulo, a la segunda epístola, la autoridad, mis hermanos, usurpada, tomar la autoridad para sí mismo y no poniendo la autoridad en sujeción en Cristo, mis hermanos, ya le paro ahí. Pero por lo menos en eso nosotros pudiéramos decir, ¿cómo es que se puede edificar así? Vea todo eso y pueda ver la iglesia de Corinto. Allá la ve lejos, pero ahora vea nuestro contexto, lo contemporáneo. Mis hermanos, ¿cómo es que se puede poner el fundamento y cómo se puede sobreedificar sobre él? Es algo en el cual solamente el Señor puede hacerlo. Y entonces ahora nosotros podemos decir, Señor, enséñanos de qué manera es que podemos nosotros ver. Segunda a los Corintios capítulo 4. Gracias al Señor porque utilizó esta vida. Y gracias porque no sabe la riqueza que tenemos en la epístola a los Corintios, que es una sola, está dividida en 2, pero que ahora nosotros podemos ver que hubo victoria en el Señor. Que el Señor trajo de su autoridad, y aun cuando todos estos abusos y decir, ¿quién podrá hacer todo esto? ¿Quién podrá edificar sobre un fundamento sólido? Como diciendo, ¿cómo fundamentar la vida del creyente? Mis hermanos, capítulo 4, verso 2 de segunda a los Corintios 4:2. Y es, antes bien, ¿qué dice? Renunciamos ¿a qué? Al oculto y vergonzoso.
El apóstol Pablo pone un punto de partida en el cual ahora, mis hermanos, hay victoria en el Señor. Pero ¿qué trajo esto? Arrepentimiento. Dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación. ¿De qué? Manifestación, no lo que se dice, lo que se manifiesta, lo que se ve, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de ¿qué? De Dios. Y esto viene a ser, mis hermanos, algo que ahora nosotros podemos ir hacia adelante. Y estos, mis hermanos, tuvieron una tristeza que produjo arrepentimiento. Una tristeza del Señor, que la iglesia de Corinto, mis hermanos, gracias al Señor, en medio de toda esa problemática, el Señor tuvo un remanente y el Señor conoce a los suyos, pero muchos salieron de este estado. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser usados en la edificación de la iglesia? ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos salir si nos encontramos en alguno de estos perfiles, de estas características de una iglesia, mis hermanos, que cómo poder edificarla? Entonces Dios conoce a los suyos y empezamos a mirar cómo es que poner el fundamento, mis hermanos, por lo menos 3 cosas. Yo sé que no voy a lograr todo, pero si dejara solamente una con ustedes. Y tiene que ver, mis hermanos, con, por lo menos hay tres características, 3 elementos que nos pueden hablar del fundamento que es Cristo. El fundamento, 3 elementos necesarios. El primero, mis hermanos, lo encontramos en el capítulo 1. ¿Y sabe qué es? Perdón, en el capítulo 2. Ante lo que es toda esta problemática, la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para poder sobreedificar en este tiempo de adversidad. Mis hermanos, cuánto alabo al Señor por su palabra, cuánto alabo al Señor por la manera como Dios nos está llevando, cuánto alabo al Señor por aquellos que el Señor ha abierto su oído. ¿Para qué? Para que no puedan moverse del fundamento que es Cristo y poder salir. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El fundamento, mis hermanos, no puede ser destruido. ¿Se acuerda que le dije algo que a mí me impresionó tanto? Bueno, ¿y por qué haces tanto alarde del fundamento? Porque si nosotros dicen, ¿y cuánto hay de profundidad? Hasta las regiones más bajas. Y entonces vea el calibre de este fundamento, que bajó hasta las regiones más bajas, y ahí puso el fundamento, la piedra de salvación, predicando a los espíritus encarcelados. Y ahora nosotros podemos ver, y esa profundidad es el fundamento inconmovible. Pero ahora está que la construcción, el fundamento, lo que se levanta, tiene que ser de la misma naturaleza. ¿Cuál es el problema de Corinto? Que sobre el fundamento espiritual querían edificar de una manera natural. No puede. Que el fundamento, siendo de oro, mis hermanos, querían edificar con madera, hojarasca, heno. Y entonces no se puede. Entonces ahora no es... Si el fundamento no puede ser destruido, ¿qué hay que hacer? Hay que hablar mal del fundamento. Hay que decir que en la edificación no hay fundamento. ¿Por qué? Pero no es la parte del fundamento, sino es la manera como está la edificación de la iglesia. Por eso, por lo menos hay 3 elementos que podemos hablar acerca de este fundamento. Y el primero tiene que ver con lo que dice el capítulo 2, verso 1. Primera los Corintios 2:1. ¿Cuánto hay en eso? Los voy a mencionar porque sé que no voy a terminar. Y es 3 fundamentos, 3 elementos del fundamento. El primero es Cristo crucificado. Número 2, Cristo resucitado. Y número 3, Cristo exaltado. Ese es el valor del fundamento. Son elementos claves para que nosotros podamos ser edificados sobre este fundamento. Y por eso ahora traigo a colación todo lo que dije al principio. ¿Cómo nos ve el Señor? Muertos. Si habéis muerto, la perspectiva de Dios para el creyente es que está muerto. ¿Muerto a qué? A su vieja naturaleza. Muerto a lo natural. Muerto a las cosas de este mundo. Muerto a todo lo que es terrenal. Muerto, no hay cabida para nada de eso. En el momento cuando resurja esa naturaleza caída, tienes un fuerte enemigo. Y no es Satanás, es el Señor.
Cuando alguien se levante bajo la vieja naturaleza y no se vea como muerto y quiera resurgir, en ese momento usted tiene un gran opositor. Usted se convierte en un opositor, en una oposición, pero usted tiene un enemigo que nunca podrá vencer. Satanás es vencido, ha sido vencido y tenemos victoria sobre él. Pero estamos ahora hablando que el Señor va en contra de todo lo que no es su naturaleza. Todo lo que se levante y sea terrenal y sea de lo natural, tienes problemas con Dios. Tienes problemas con Dios. Y entonces, ¿cómo es el fundamento? Capítulo 2, verso 1. Estar en un camino correcto, mis hermanos, en lo que tiene que ver cómo estoy siendo edificado. Y desarrollar el entendimiento en el cual el hombre espiritual, ¿sabe cuál es una característica del hombre espiritual? No se mueve por la razón humana. El hombre espiritual, mis hermanos, no se mueve por una preferencia o por lo que es, mis hermanos, una antipatía, antipático, sino que ahora el hombre espiritual se mueve bajo lo que es mirar al Señor y tiene comprensión por su espíritu de lo que es la voluntad del Señor. Pero el problema de Corinto es que ellos querían entender a Dios de una manera natural, de una manera razonada, con filosofía, con pensamientos humanos. Y el Señor dice, lo voy a destruir todo eso. Hasta hoy. No se puede entrar en el conocimiento del Señor bajo lo que es un pensamiento natural. No se puede. Todos lo intentan y muchos en eso fortalecen sus doctrinas, pero no hay manera, mis hermanos, de desbloquear el libro si no es a través de lo que es la naturaleza espiritual. El único intérprete de las Escrituras es el Espíritu Santo, y la interpretación de la Biblia es Cristo, nada más. Entonces, note de qué manera el Señor está trayendo sobre nosotros el primer fundamento que tiene que ver aquí. Primera a los Corintios capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, tengo subrayado hermanos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El primer el primer elemento del fundamento, mis hermanos, es Cristo crucificado. El significado de su muerte para nosotros. No podemos quedarnos en el hombre natural, es muertos en Cristo. No sé cuántos de ustedes tengan la perspectiva de Dios en lo que es su vida, pero es estar muertos en Él. Y para eso, vea Hebreos cómo lo dice. Hebreos capítulo 6, verso 1. ¿Qué vas a hacer mañana? Oigan, ¿qué tienen? Mañana es festivo, ¿qué es lo que van a hacer, mis hermanos? ¿Ya tienen programado algo? Preguntas, ¿verdad? No, pues mañana yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ya tengo un plan. Ok, mañana vas a hacer una obra. Ok, ahí está. Capítulo 6 de Hebreos, verso 1. Vea el fundamento. Vea el ABC, hablando acerca de rudimentos, de fundamentos. Capítulo 6, verso 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de ¿quién? De la iglesia. No es que nosotros creemos así, no. De la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando, ¿qué dice? Otra vez el fundamento. Y vea, lo primerito que tiene que entender el creyente para ir hacia adelante. Ahora, estamos hablando de algo ordenado. Estamos hablando del ABC. No, yo quiero hablar lenguas, yo ya quiero interpretar. Yo quiero ser un intérprete. No. Lo primero para la vida espiritual es conocer el ABC. ¿Pero de qué está hablando, pastor? Que el primer fundamento, si ustedes lo ven, tiene que ver con la muerte, el Cristo crucificado, como diciendo, a razón de que todos hacen sus dioses a la semejanza de un hombre, de una bestia, de un reptil, de un ave, a razón de que todos hacen su Dios con figuras humanas o con alguna representación. Bueno, yo mismo, no me vean así. Por eso lo que me tienen que ver es crucificado. No, este cuerpo fue crucificado. Este cuerpo natural está muerto.
hay resurrección, la ascensión, Dios es espíritu. Entonces vean cómo el mismo Señor en una ciudad idólatra ahora predica el evangelio, el apóstol Pablo, y lo primero que les quiere decir: ni se hagan ninguna imagen de Cristo, no se hagan ninguna imagen. Entonces es Cristo crucificado. ¿Y cómo fue crucificado Cristo? De esta manera es: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Crucifixión. ¿Y a qué murió? A lo natural. ¿A qué murió? A sus deseos. ¿A qué murió? A lo que él no quería de la voluntad del Señor. A eso fue que murió, crucificado. Entonces vean cómo el primero, aquí, número uno, el primer fundamento, el ABC, que nadie tiene que olvidar y tiene que ver cómo Dios lo ve, desde la perspectiva de Dios, cómo Dios me ve como un hombre muerto. Eres hombre muerto. Miren lo que dice. ¿Cuál es el primer fundamento? No echando otra vez el arrepentimiento de obras muertas. ¿Usted entiende en obras muertas? Nosotros en el ministerio pudiéramos decir activismo, es decir, me muevo de aquí para allá, pero ¿de qué ha quedado? Nada me quedó de eso. ¿Sí? O cuando alguien emprende un negocio y le invierte y le hace y al final le quedó en la ruina, no hizo, es una obra muerta. Así podemos verlo. Pero cuando nosotros, ¿qué vas a hacer mañana? Mañana implica una obra. Pero ¿de dónde sale esa obra? La pregunta es: ¿de dónde salen las obras muertas? ¿Saben de dónde salen las obras muertas? Hebreos capítulo 9, verso 14. ¿De dónde salen las obras muertas? Y dice, capítulo 9, verso 14, ¿cuánto más? Hebreos 9, 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de qué? De obras muertas. Razonamiento. Las obras muertas se realizan en la conciencia. Las obras muertas se realizan en lo yo creo, yo pienso, yo voy a hacer. Y todo lo que sale de ahí, mis hermanos, no da nada. Todo lo que sale de ahí es una obra muerta. ¿Por qué? Porque está saliendo de un muerto. Porque está saliendo de lo natural. Porque no se está identificando con la vida del Espíritu, con la novedad del Espíritu de Dios. Entonces, ya estando en Cristo, identificado con la muerte, ahora yo me levanto y yo voy a hacer. No. ¿Por qué? Porque como resurgir. Este fundamento, mis hermanos, tiene que ver con lo que es ser libres de ¿qué? De obras muertas. Vea cómo lo dice Romanos capítulo 8, verso 1. Identificados con la muerte de Cristo. ¿Y cómo es? Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Me estás diciendo que no me atreva a decidir nada en lo que yo creo? Eso es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cada vez que tú decidas de esa manera, entonces tienes un gran enemigo, y es el Señor. Porque ¿cómo nos ve el Señor? Muertos. Y entonces, ¿cómo nos ve? Ahora ve la novedad de vida, que ¿quién es? Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Entonces vean Romanos capítulo 8. Y en Romanos capítulo 8 ahora nosotros encontramos, mis hermanos, ¿por qué debemos ser libres? ¿Por qué el contraste de lo natural y lo espiritual? Romanos capítulo 8, y dice el verso 1. Déjeme leer el capítulo 7 en el verso 24. 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? ¿De muerte? Porque estamos muertos sin Cristo. Y entonces todo lo que sale de ahí es una obra muerta o de un muerto. ¿Y de dónde sale? De una conciencia en la cual, si no es lavada por la sangre de Cristo, entonces no hay renovación del entendimiento, no hay obras del Señor, no hay
dirección del Espíritu Santo. Es el Espíritu que dirige nuestras vidas. ¿Saben cuál es el mayor anuncio que he estado haciendo últimamente a la iglesia del Señor, a donde Él me permite ir? Y es: hermanos, no pierdan el derecho que tienen de ser guiados por el Espíritu Santo. Está bien el pastor, está bien lo que él dice, está bien lo que él dirige, pero él no es el Espíritu Santo. Pastor, ¿qué quiere que haga? Hermano, no, aquí yo soy el director, no, aquí yo soy el que dirige. No, el que dirige es el Espíritu Santo. No pierdas el derecho que Dios te ha dado de ser hijo de Dios, de ser guiado por el Espíritu Santo. Y eso te pone en la parte: ¿qué quieres que yo haga? Eso a nosotros no nos conviene. ¿A quién? A los pastores, porque es un golpe fuerte para el liderazgo nuestro, y de eso se trata, que nos expongamos y podamos decir: hermanos, ustedes son dirigidos por el Espíritu Santo. Como diciendo: hermanos, si ustedes un día son llamados a servir al Señor en otro lugar, amén, hermanos, vayan para allá. No diciendo: el que se vaya aquí está fuera de la visión y no. La visión es del Señor. Y entonces cuando uno se expone de esta manera, entonces, ¿por qué? Porque la obra es del Señor. Ahora, vean: miserable de mí, ¿quién me librará? Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley ¿de qué? ¿Cómo ser librado de la ley del pecado, de las obras muertas? 8, verso 1. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme ¿a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Y el verso 2 es el verso clave: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, si yo muero, resucito en Cristo. Y entonces vean cómo la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la ley de la muerte, de obras muertas y de obedecer algo que no es el Señor. El peligro del creyente está cuando no se ve de esta manera, muerto en Cristo Jesús. Y por consiguiente tiene que ver la resurrección de Cristo. ¿De qué manera es? Cristo resucitó. ¿Y en dónde resucitó? Allá hace 2000 años. No. Amén, allá resucitó. ¿Pero en dónde resucitó? Resucitó. Es la vida en Cristo. Es Cristo en nosotros la esperanza de vida. Y entonces ahora no sabe cuánta riqueza hay en las palabras. Dicho sea de paso, tenemos más de 12,000 palabras, que en el castellano solamente se reduce ¿a cuántas? A 4,000 palabras. Es decir, consideren, de 12,000 a 4,000. Estoy diciendo que en toda nuestra versión en español castellana, hablar acerca de los significados de la palabra, solamente tenemos acceso a 4,000 palabras originales. Entonces, ¿qué estoy diciendo? No que aprendamos griego ni que aprendamos hebreo. Estoy diciendo: estudie la palabra y usted encontrará una riqueza en cada palabra que usted vea, con diligencia. Y ahí tenemos muchos recursos dados por el Señor para entrar a esa gran abundancia que tenemos. ¿Para qué? Para entender las Escrituras. Esta es una de esas palabras. Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios 2:1. Este fue un trabajo, mis hermanos, que hizo un estudiante, me llamó mucho la atención ayer. Y de cosas muy sencillas como es la vida eterna, la vida en Cristo. Pero esto me llamó tanto la atención y captó mi atención. ¿Por qué? Capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabe cuál es la palabra? Dar. Dio. Os dio vida. Ahora vayan al verso 5, que es la misma palabra, y dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente. Y entonces es: ¿cómo te ve el Señor? Muerto.
pero ahora te dio algo. ¿Y qué te dio? La vida del Espíritu. Y entonces consulté, les digo esta palabra, y esta palabra es reanimar juntamente. Juntamente, y esta palabra se divide en dos. Sun, sopoyeo, dice. ¿Qué es eso? Unión, en compañía de. Pero no está hablando de estar juntos, está hablando de estar amalgados, está hablando de una fundición. Es algo que está completamente enraizado, mis hermanos. No sé cómo expresarlo, pero ¿en dónde? La siguiente palabra es vivificar al hombre animal. Por eso es de zoológico. Y está diciendo que Él, mis hermanos, nos dio vida. ¿En qué? En un hombre natural. El hombre natural muerto. El hombre natural con pensamientos de obras muertas. El hombre natural, mis hermanos, un hombre animal. Y ahora nosotros encontramos resurrección. Él nos dio vida. ¿En dónde? Aquí. Él nos dio vida juntamente con Él. Pero esa vida no la encontramos fuera de Cristo. Esa vida, sin Él nada podemos hacer. Por eso, cuando alguien desprende la parte de lo que es su vida del Espíritu y empieza a andar vuelve a las andadas, choque, 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 disciplina, 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 quebranto, quebranto, quebranto. ¿Por qué? Porque te saliste de la cobertura, porque te quieres divorciar de Cristo, porque quieres separarte de Cristo. Sin Él nada podemos hacer. Y aquí es donde, si pudiéramos dar una definición, sería, mis hermanos, es dar vida en el hombre natural. Está muerto y ahí el Señor vivifica. Voy a dar solamente un verso para entrar a la parte final. Apocalipsis capítulo 11, verso 11. Vean de qué estamos hablando, de un espíritu que vivifica. No lo saques de la sepultura, mis hermanos, al muerto. Amén. No saques de la sepultura al muerto. Sí. Las razones, mis hermanos, es que tenemos que aprender ABC. Y aquí en Apocalipsis capítulo 11 dice el verso 11. Aquí captamos lo que Dios nos ha dado y en qué estado. Pero vean, 2 testigos que fueron muertos. 2 testigos que están tirados en la plaza. Fueron atormentados, ¿sí? Y nosotros podemos ver que dentro de lo que es, los moradores se regocijaban al ver la muerte de estos. Y dice el verso 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre todos los que los vieron. Esto es lo que ha pasado en la vida del creyente. Muerto completamente en sus pecados y en sus delitos. Y en el momento cuando recibe ese espíritu de vida, se levanta. Y hay un cambio, pero mis hermanos, radical. Le voy a dar la ilustración. Respirando aún, lo voy a matar. Respirando aún amenazas. Y apenas un encuentro, mis hermanos. Y al otro día, cambiado completamente. Así es de repentino el encuentro con Cristo. Así es de efectivo cuando alguien recibe al Señor. Y cuando es muerto a lo natural, en ese momento se levanta el Señor. Es un espíritu que el Señor trae sobre nuestras vidas. Por eso el primer fundamento que nosotros encontramos es Cristo crucificado. ¿Y qué es? Muertos en Cristo. Muertos a nuestra naturaleza. ¿Por qué creen, mis hermanos, que el Señor habló de esta manera en Lucas? Vayan conmigo a Lucas. El Señor nos está dando de esta unción muy apacible en esta tarde, pero comprensible a razón de que no sé cómo usted se vea, pero la perspectiva de Dios es que usted ha muerto, pero vives en Cristo Jesús. La vida que tienes es en Cristo Jesús. Hermanos, escuche cómo lo decía Pablo:
Somos olor fragante, ¿para qué? Para vida, como diciendo en contra del aborto. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la parte de nuestra naturaleza que Dios nos ha dado ahora es vida. La mayor necesidad que tiene el ser humano es vida. La mayor necesidad que nosotros podemos ver en las personas es: yo quiero vivir más. Y cuando hablamos acerca de la vida del Espíritu, la vida del Señor, entonces ahora, cuán difícil es para todos aquellos que no quieren entrar en los rudimentos, en la parte de decir, voy a ponerlo de esta manera: oye, ¿qué tú sabes de Dios? Nada. Oye, ¿tú que estudias la Biblia? ¿Tú que sabes mucho de Dios? Explícame. No sé nada. Me gustó la conversación de ayer en el cual se estaba tornando la evangelización en no, y es que por qué esto, y es que por qué lo otro, y no daban tiempo a lo que es la palabra del Señor. Ahí nos vemos. Mientras haya razonamiento, mientras haya lo que es la parte de un debatir, de un pensamiento humano antepuesto a lo del Señor, ahí no ha pasado nada. Porque el ABC, entonces, riqueza no es la parte del que tiene solamente mucho dinero, es aquel que tiene muchos conceptos, es aquel que viene a la parte del Señor con muchas ideas preconcebidas y así quiere conocer a Dios. Necesitas regresarte al ABC. ¿Y cuál es el ABC? No conozco ABC. Vean lo que el Señor dijo de esto. Capítulo 18, una ilustración. He aprendido que las ilustraciones son de la palabra también. Lucas capítulo 18, y dice el verso 18, Lucas 18, 18. Un hombre principal, ¿qué es principal? Le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este estaba bien cargado, era rico. Lo menciona las Escrituras como el joven rico. ¿En qué radica su riqueza? ¿En qué basa su riqueza? No nos dice cuánto tiene, no nos dice qué propiedades tenía. Lo que sí nos dice la Escritura es que tenía muchos conceptos acerca de la vida espiritual. Tenía muchas conclusiones. Tenía no el método, mis hermanos, inductivo, tenía el método deductivo. No, yo ya deduzco esto, yo ya entiendo esto, no. Y vean cómo termina el Señor diciendo al verso 24: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen ¿qué? Riquezas. No está hablando solamente del dinero, no está hablando de que no. Está hablando de ideas, está hablando de conceptos, está hablando de la vida natural. Está hablando querer entender la vida espiritual a través de razonamientos humanos. Muerto en Cristo, muerto en el Señor. Los últimos dos pasajes que quiero darle, mis hermanos, para lo que es el valor del fundamento, que tiene tres elementos necesarios, es Cristo crucificado, es decir, significa su muerte en nosotros. No se puede levantar el hombre natural. No puede haber lugar para las obras muertas. ¿Y de dónde salen? De la conciencia no renovada por el Señor, del pensamiento no lavado por la sangre de Cristo. Pero ahora vea lo siguiente: Cristo resucitado y es vivos para Dios. ¿En qué radicó esta resurrección? Este es el segundo elemento del fundamento de Cristo. Es Cristo resucitó. Bueno, ¿y ahora para qué tienes esa vida? Le dije que eran dos pasajes nada más. Segunda a los Corintios. La resurrección es para esto. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 15. El segundo elemento de este fundamento, el primero es Cristo resucitado, el segundo es Cristo resucitado. Bueno, si yo ya morí con Cristo, ahora esta vida ¿para qué es? Esta vida que tengo ahora ¿para qué es? Hermanos, cuánto el Señor captó mi vida desde hace años en lo que tenía que ver la vida eterna. Le he dicho mi testimonio. Para mí la vida eterna era una vida sin límites. Se para el conteo, 1, 2, 3, ya no hay.
Para mí la vida eterna era, no sé qué voy a hacer con tanta vida. Sí, hasta el momento cuando entendí una cosa, esa vida es Cristo. Y es ahora, es la vida que vivimos ahora. ¿Y para qué es esta vida? El fundamento es Cristo resucitado y es vivos para Dios. Yo vivo para Él. Los intereses son los de Él. No estoy construyendo aquí un reino. Aquí es de paso. Y vean cómo lo dice. Verso 15, segunda a los Corintios 5:15, y dice: y por todos murió. Amén. ¿Quién? Cristo. Para que los que resucitaron, o en este caso para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿A qué dedicas tu vida? Porque el Cristo resucitado es esta vida, solamente es para Dios. Hermanos, no hay lugar para nada aquí. No hay lugar, no hay espacio para nada. No es un Salomón que está experimentando, ya experimentó él para dejarnos la enseñanza, hermanos. Ya él gastó todo, se metió con 100,000 mujeres, terminó con problemas pero bien malos. Hermanos, se agasajó de todo, vino, carnes asadas, todo lo que quería. Dio su vida para lo terrenal. No le quedó nada más que pérdida, división del reino. Y nunca fue recordado como Jesús, hijo de Salomón, Jesús, hijo de David, su padre. Nunca su corazón se apartó del Señor. En cambio, amaba a Dios y amaba a las mujeres. Ya estaba el corazón, pero bien dividido. El fundamento de la vida espiritual, el segundo aspecto, es Cristo resucitó. Y entonces, ¿y esa vida para quién es? Es para Él. Ya no vivimos para nosotros. Lo tuyo no cuenta. Hermanos, qué manera de llevar el Evangelio, y que afecta a todas las áreas, incluyendo el matrimonio. ¿Cómo he sido bendecido por las células de matrimonios? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos dos columnas por este lado, aguánteme en esto: autosatisfacción, realización, egocentrismo. Por el lado, autonegación, renuncia. Eso es. Y cuando nosotros queremos dirigir el matrimonio bajo esto, que yo sea feliz, que a mí me den, que a mí me atiendan, que a mí me... realización, vas a tener problemas. Pero cuando vas a la parte de lo que es matrimonio, en lo que es autonegación, renuncia, sacrificio, servidumbre, este es el carácter de Cristo. No en la iglesia, no en el ministerio, sino en la casa. Eso es diferente. Y entonces, ¿me estás diciendo que tengo que aguantar todo? Sí. ¿Hasta un adulterio? Sí. O sea, que estás diciendo que no hay ninguna causa para el divorcio. Sí. ¿Estás diciendo que el divorcio lo aborrece el Señor? Sí. Eso es lo que estoy diciendo. No hay una oportunidad para yo divorciarme o volverme a casar. No. Eso no, nada tiene que ver conmigo. Eso es lo que dice el Señor. El que se casa con la repudiada adultera. Todo eso sin Cristo, Perdón, en Cristo ya. En Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero esa vida que ya está en Cristo y comete estos atropellos, ni lo pienses. Por eso esto está diseñado hasta el final, el matrimonio. Alabado sea el Señor. Número 3. Cristo exaltado. El gobierno absoluto de Cristo. Ya no soy atraído por Apolos, por Pablo, por Cefas.
ya no me dirigen ellos, como la iglesia de Corinto. Ahora, número 1, Cristo muerto, Cristo crucificado. Número 2, Cristo resucitado. Y número 3, Cristo exaltado. Él tiene el gobierno sobre mi vida. Ahí es donde podemos ver, Él tiene el señorío. Él, mis hermanos, si caminamos bajo esta edificación, en el fundamento que es Cristo, seguramente que nosotros estamos diciendo una cosa, estamos diciendo, el Señor está edificando a su iglesia. Él está haciendo su obra. Y aquí es donde nosotros podemos decir, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La vida en el Señor, la vida en Cristo. Creo que ahí podemos dejarlo hoy, mis hermanos, y invitarles para que podamos decirle, Señor, edifica mi vida. Señor, nunca olvide cómo tú me ves, si es muerto a la vida natural, muerto a mi vida anterior. Mi vida es Cristo ahora. Y es, Señor, mi vida es para ti y tú gobiernas mi vida. El Señor, yo sé que es un proceso y yo sé que estamos en ese proceso, pero si hoy pudiéramos mantenernos diciendo, Señor, gracias por morir por mí. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Gracias por la muerte, gracias por la resurrección, gracias, Señor. Amén. Padre, te queremos agradecer que en tu grande amor y en tu propósito has traído sobre nosotros, Señor, vida y tu vida misma, Señor. Padre, con cuánta admiración podemos entender cómo has obrado a través de los tiempos. En este caso, nos has llevado a meditar en lo que fue la iglesia del primer siglo. Nos has llevado a meditar en la iglesia de Corinto, nuestros hermanos. No somos diferentes a ellos, Señor. Pero qué manera, Señor, de confrontar todos esos problemas y al final, Señor, tener la victoria. Señor, no somos diferentes a esta iglesia. Y, Señor, por eso hoy te pedimos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, bendito Padre, nosotros, que podamos, Señor, ser rendidos a nuestra voluntad, porque estamos muertos, y que podamos mantenernos en ello. También, Señor, estamos reconociendo en esta hora, Señor, que tú eres aquel que ha resucitado para que esta vida sea una vida para ti, Señor. Y también, Señor, tú has sido exaltado, tú tienes el dominio, toda la autoridad se te ha dado en el cielo y en la tierra. No hay lugar, Señor, donde tú no gobiernes. No hay lugar donde tú no llegues. No hay lugar donde tú no hayas alcanzado. Perdónanos por haber creído, Señor, que hay lugares no alcanzados, que hay territorios todavía no explorados por tu evangelio. Sabiendo, Señor, que tú has dado testimonio en tu misma creación de que tú vives y que tú reinas. Gracias, Señor, porque tú llegas hasta los confines de la tierra. Gracias, pero en la manera como tú quieras usarnos, Señor, en esta vida que es para ti, podemos decir, aquí estamos, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Te damos el reconocimiento. Gracias por ser el gran evangelista, Señor, que llega a los rincones más recónditos, Señor, de esta tierra, Señor. Pero ahora, Señor, en lo que tiene que ver la edificación, podemos decir, aquí está nuestra vida, Señor. En lo que usted quiera usar nuestra vida, Señor, podemos decir, heme aquí. Señor, encomiendo a tu iglesia bajo lo que es un crecimiento, y sea un crecimiento, Señor, de la misma esencia que el fundamento, de la misma naturaleza. Señor, que sea el fundamento, que sea Cristo y nada más. Si el fundamento Cristo es Cristo, Señor, entonces el edificio es Cristo. Si la raíz es Cristo, entonces el tronco es Cristo y el fruto es Cristo, siendo tú en nosotros, Señor. Bendito Padre, gracias porque sabemos que lo que te agrada a ti es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nosotros. Gracias, Señor, por hablarnos, por interpretar, Señor, tu palabra. Gracias porque el libro es tuyo, no nuestro. Gracias, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.